¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de animación. Todo el mundo ha disfrutado alguna vez por lo menos una película de animación. ¿Y por qué digo todo el mundo? Porque cuando éramos niños lo que queríamos ver en el cine era las películas de animación. Cuando aparece la televisión y estábamos niños queríamos ver monitos animados. Pero esto nace mucho, mucho antes. Nos remontamos a las cuevas de Altamira, etcétera. Ya había dibujos que eran animados por el crepitar de las llamas en una noche de tormenta, por ejemplo, y ya como que la gente y los niños de esa época se podían entretener mirando cómo los animales que los guerreros cazaban y que estaban representadas en la roca se movían al crepitar de las llamas. Pero esto en la época prehistórica. ¿Qué pasa en nuestra etapa contemporánea? El cine de animación comienza con los albores del siglo pasado, en 1906 para ser más exactos. Alguien vio la posibilidad de hacer dibujos que moviéndolos a alguna cierta velocidad podían tener un movimiento, la ilusión de un movimiento. Esto comenzó con dibujos primero para luego ir incrementándose. Y el año 1906 una compañía, en la Vitagraph, como se dio cuenta que había un nicho de negocio ahí, patentó una nueva técnica para animar objetos y era el stop motion que conocemos ahora, y también lo denominó en esa época paso de manivela o movimiento americano para graficar que los dibujos, si iban pasando cierta velocidad, adquirían un movimiento al mirarlos, y que nuestro cerebro convertía en figuras animadas. Y entonces el stop motion buscó crear la sensación de movimiento mediante la ordenación de una serie de imágenes fijas sucesivas, o sea, haciendo varios dibujos similares con una pequeña diferencia. Pensábamos que estaban animándonos. Bueno, en ese intertanto, en el mismo año 1906, cuando la Vitagraph patenta este nuevo invento, entre comillas, o descubrimiento, un norteamericano llamado James Stuart Bratton dirigió una película, lo que se considera la primera película animada. Estoy hablando de película, no estoy diciendo ni cortometraje ni largometraje. La primera película animada, o las primeras imágenes de movimiento animada, que se llamó Humorous Face of Funny Face. Y esto utilizaba la técnica del stop motion, así como el arte de los títeres para producir una serie de efectos. O sea, mezcló dos técnicas para producir este efecto que vemos en pantalla. Humorous Face of Funny Face se cita regularmente como la primera película de dibujos animados verdadera, ya independiente de lo que pasaba con el papel, con el libro, con estas que se hacían en la punta de un libro para acompañar la lectura principal. Bueno, y Blackton es considerado como el primer verdadero animador en la historia del cine. Pero tenemos imágenes de movimiento, ya tenemos un cortometraje. Eso que acabamos de ver dura 3 minutos, se hizo en el año 1906. Pero ¿cuál sería el primer largometraje de animación conocido? Bueno, el primer largometraje en la historia de animación se llama El Apóstol, y es un guión visual diseñado, dibujado y dirigido, bueno, producido también obviamente, por Quirino Cristiani. ¿Quién es Quirino Cristiani? Un descendiente italiano que vivía en Argentina, y la primera película de animación de la historia, o largometraje de animación de la historia, es una película argentina que tuvo un éxito rotundo, y en la que se emplearon nada más y nada menos que 58.000 dibujos hechos a manos y rodados fotograma por fotograma en 35 milímetros, con las técnicas de la época. Estamos hablando del año 1916, por Quirino Cristiani. ¿Quién fue Quirino Cristiani? Él era un dibujante de periódicos que un día le piden por qué no anima esto. Incluso en el video que vamos a ver, lo estamos viendo, él lo dice, y el estreno de esta película se realiza el día 9 de noviembre de 1917, y esta película es considerada el primer largometraje animado de la historia del cine, como ya lo dijéramos, y es argentina y se estrenó en Buenos Aires. El Apóstol era obviamente una película en blanco y negro, que la hizo Quirino en un taller bastante modesto que tenía en la localidad de Bernal, en Buenos Aires. La película es una crítica ácida al presidente argentino Hipólito Yrigoyen, que por esos días gobernaba Argentina, cuya historia narró el propio Cristiani en una entrevista en el canal Discovery en la década de los 80. Su realizador debió hacer, como ya lo decíamos, 58.000 dibujos. Imagínense lo que significa hacer 58.000 dibujos uno por uno para ir pensando
el movimiento que le va a dar a esas figuras para componer un largometraje. Y así también compuso maquetas que desarrollaban la trama. Ahora, como es habitual lo que pasa en nuestros países, en Latinoamérica, en Chile y en Argentina también, no se conservan copias de estas cintas, pues todo el trabajo se perdió cuando el estudio que tenía Cristiani se incendió, no una, sino que 2 veces en un periodo de 4 años. Se piensa que pudo ser una revancha por la película, se pensaron muchas cosas, muchas conjeturas, se dijeron muchas cosas, pero la cosa es que solamente se salvaron 4 películas. Y obviamente El Apóstol no está. Dicen que hay algunos retazos de ella, pero esos retazos es una película que rehizo el propio Cristiani en la década de los 80 para tener un acercamiento a lo que él había hecho ya en 1916, que se estrenó en 1917. Por lo tanto, El Apóstol es el primer largometraje animado en la historia del cine.